buenos días, Panamá. Hoy es lunes 5 de diciembre. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, empezar pues con lo del Mundial. No hay sorpresas. Los 4 favoritos, pleno al 15 durante este fin de semana. Y bueno, sobre todo, hay 2 personas que realmente pues, hincaron al mundo con su exhibición de fútbol. Lionel Messi el sábado y Kylian Mbappé ayer. Pues, así que, ¿cómo va a ir el Mundial? Hoy siguen estos juegos de octavos, hoy y mañana siguen estos juegos de octavos de final, así que esperemos que no haya sobresaltos ni sorpresas. Un día en el que, todos pendientes de la salud de O'Reilly, de Edson Arantes de Nascimento, Pelé, y que el fin de semana se rumoró sobre su fallecimiento. Bueno, sigue luchando con este cáncer que le ha hecho metástasis. Un día también en el que, una semana, ya estamos a 20 días de la Navidad, a 19 días de la Nochebuena, así que vamos a ver, se incrementan el tránsito, la llegada a centros comerciales y se han incrementado también los casos de COVID. Así que use mascarillas dentro de lugares cerrados, no está de más. Pues, esa precaución adicional pues, para tener la fiesta en paz. Y nunca mejor dicho. Hoy le pagan el 13º mes al gobierno, así que ojo con carteristas y rateros que ya saben que se incrementan durante este fin de semana. Bueno, felicidades a don Alfredo, nuestro gran amigo, pues uno de los grandes de las estadísticas beisbolísticas, más de 50 años llevando estas estadísticas que hoy pues está cumpliendo un año más de vida. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Oiga, lunes. Bueno, don Alfredo Franceschi, que con la emoción se me pasó el nombre. Decirlo el nombre. Está de cumpleaños. Es todo un ícono del... No, yo creo que no hay nadie que tenga las estadísticas nacionales como él y que tenga tantos datos de voleibolistas panameños como él. Así que don Alfredo Franceschi. Es una biblia del béisbol. Esa es realmente la biblia del béisbol nacional. Es el equivalente al boxeo con Daniel Alonso y don Juan Carlos Tapia, Edgardo Dueña. Yeah. Muchas cosas que contarle. Hoy es 5. Este jueves es el Día de la Madre. Sí. Usted ve que hay gente que tiene la impresión de que querer a la madre es llevarle un regalo. Y una plancha y un huevo de vaso. Sí. Entonces le regala un huevo de vaso, una olla. No. Usted, la mamá, la tiene que querer. Consentirla siempre. Y no solamente el 8 de diciembre, todos los días de Dios y ayudarla en lo que usted pueda. Y la principal forma que un hijo ayuda a su madre es portándose bien. Es que yo creo que la gente que la tiene no siendo tiene un idea hombre y una mujer de principios, lo que de duele valores. Y el sentimiento de soledad que uno siente cuando la pierde. Sí, ahí se entierra uno. Ahí se una entierra parte de uno se muere. Muere el día que tú pierdes. El día que usted entierra a su madre. Se lo decimos 2 que hemos la pasado por ese trauma. Que, bueno, esta semana, ya el 8. Pero también, mañana, martes 6, hay elecciones en los Estados Unidos. Una elección que le debemos que prestar atención. Es la elección en el estado de Georgia, en donde se define si Rafael Warnock, el actual senador demócrata, continuará como senador por el Partido Demócrata, lo que elevaría a 51, si gana. Si pierde, quedaría en 50. O Herschel Walker. Walker es un estrella del fútbol americano. Pero esa va a ser una elección que ya terminó la votación adelantada, presencial, y la votación por correo, ya terminó todo ese proceso, y mañana será la votación presencial solamente. Entonces hay una pugna. Las tendencias es que gane el demócrata, porque las cosas que está haciendo el presidente Trump no le están ayudando. A este señor Walker lo designó literalmente el señor expresidente Trump. Algo así como el Dr. Oz. Sí, literalmente. Y entre las cosas que ha hecho Trump este fin de semana fue decir que hay que eliminar la Constitución de los Estados Unidos. Porque el presidente, el CEO de Twitter, que no es ninguna autoridad, dice Elon Musk dice que Twitter ocultó información
del hijo de Biden y de un fraude que no tiene ninguna prueba para lo que he dicho. Lo que ha dicho precisamente en este momento. Se terminó de celebrarse en Lima, no en Lima, no, en Ecuador. En Ecuador. Perdón. En Ecuador, una reunión de la OEA y con la presencia de más de 32 delegaciones de los tribunales electorales de nuestra América, los problemas que contempla el manejo de los procesos electorales en nuestra región y particularmente el manejo que están haciendo las redes sociales y algunos medios de nuestro continente con las noticias falsas. Usted dice que eso es un Oxímoron. oxímoron. Bien. Ese tema en particular fue tratado extensamente en Ecuador, en la reunión de Ecuador. Y sería bueno que el tribunal electoral nuestro, que participó allí, nos diga a nosotros qué cosas se acordaron para enfrentar esto, porque gran parte de los problemas que hay en las elecciones de los Estados Unidos, al no existir una sola ley electoral, es la cantidad de locuras y de mentiras que se dicen en las redes sociales, incluso por el presidente de los Estados Unidos, que ayer llamó a la eliminación de la Constitución norteamericana, él, porque perdió las elecciones. Fíjese usted las cosas. Pero los Estados Unidos superó eso en las elecciones estas intermedias, porque la mayoría de los grandes vocalistas, de los negacionistas que apoyó a Trump, perdieron. Ganaron algunos, sí, claro, pero los vocalistas, los cantalantes, le decimos nosotros, perdieron. Y eso es lo que está en discusión en Georgia. No si el Senado está o no en control de los demócratas, eso ya está dado. Igual que está dado que la Cámara de Representantes está en manos del control de los republicanos con una mayoría pequeña, pero mayoría. Basta un solo voto en las democracias. Sí. Lo que no está seguro es si el señor McCarthy, dirigente del Partido Republicano y miembro actual de la minoría republicana, no tiene los votos, los 218 votos necesarios. 218. 218, tiene que tener mayoría. 19. Y podría darse, no, 218 es la mayoría, 218. Llega usted a 218 y da. Lo que podría darse es un entendimiento entre alguna fracción republicana y los demócratas, eso. Y sacar un dirigente republicano. Sí. Fíjese usted lo que está pasando en los Estados Unidos y es importante lo que va a pasar. Les quiero recomendar, Fernando, que se lean un reportaje que hizo la periodista Inés Capdeville en La Nación de Argentina sobre la geopolítica de la Copa. Observe, Fernando, usted que conoce la historia, la Copa con mayor nivel de contradicciones internacionales fue la de 1986, en la que por cosas del destino, Argentina se tuvo que enfrentar a Inglaterra. Y ese partido estaba cargado de la tensión de la invasión que en el año 82 de la guerra. había hecho precisamente Inglaterra. Bueno, Argentina, de las Malvinas y después la guerra que la señora Thatcher realizó. Hubo una tremenda tensión, esa fue el Mundial de la mano de Dios y de aquel gol maravilloso. Gol del siglo. De Maradona. Bueno, desde esa época hasta ahora, han transcurrido 36 años de ese Mundial, no había tanta tensión global en una Copa del Mundo. Fíjese, por ejemplo, le doy algunos datos. En Irán, jugaba a los Estados Unidos y a Irán. Fíjese qué cosa más. Y la gente iba a Estados Unidos. Y la gente de la y calle. los jugadores de Irán se negaron a cantar el himno. Y apoyaban, la selección de Irán apoyaba al movimiento que hay. Lleva casi 3 meses el movimiento, hay más de 450 muertos, asesinados, desde el asesinato de Amini, la joven kurdo iraní, que fue brutalmente asesinado por la llamada policía de la moral. Y ese incidente hizo que iraníes estuvieran en contra de su propio equipo para bajarle cualquier cosa que pudiera usar el régimen. E Irán perdió frente a los Estados Unidos. Pero era un juego. Pero mire el carácter geopolítico que tuvo eso.
La victoria de Marruecos sobre Bélgica. Usted sabe que Provocó destrozos en Bruselas. pero usted sabe que la población de marroquí es cerca del 5 a 6% de la población de Bélgica. Y hubo manifestaciones fuertes, porque sí. Bélgica tiene toda una historia de colonialismo. Pero más que nada en el Congo, no tanto en Marruecos. En Marruecos y por eso es tan, es decir, hay alerta de policías en España por si eso ocurre en el juego de mañana de entre Marruecos y España. Esto es lo que es y fíjese, no le estoy hablando del juego, le estoy hablando de los efectos. Marruecos no puede decir que es la representación de África, porque nada más mire su alrededor, mire dónde está Marruecos ubicado, mire las contradicciones que hay con el Sahara, los problemas que tiene con Argelia, con el Saharaui, ¿no? Toda una serie de problemas. Marruecos es un reino, quizás el reino más estable de África, sin duda alguna, que ha tenido un crecimiento impresionante, pero no representa. Está en contradicción y en guerra con el resto de África. con una población importante de sus vecinos, entre ellos Guinea-Bissau. Entonces, usted mira eso y mira la propaganda que ha surgido, ¿no? De la libertad. Y entonces, ¿qué hace Putin? Pasa una ley contra el LGTB. En ese mismo momento, también la expresión que usted ve, este es un mundial, este es el evento de mayor atención televisiva del mundo. Sí. Y todo lo que ha ocurrido en Qatar ha sido una especie porque Qatar es la quintesencia de las confrontaciones que hay, ¿no? Y esto coincide con movilizaciones en China popular. ¿Quién hubiera pensado que a Xi Jinping o que al régimen del Ayatolá, el régimen de Ayatolá ayer decidió eliminar la policía moral, la eliminó entre comillas, porque pasó sus funciones a la fiscalía para que juzgue la fiscalía los problemas comunales y si las mujeres se visten o no se visten de acuerdo a lo que ellos consideran es la ley islámica o el Corán. Y esto ha hecho que los jóvenes de Irán llaman a manifestaciones hoy, llaman a manifestaciones mañana, pasado mañana, para mantener la presión sobre el régimen que ya cedió. Y cuando usted comienza a ceder, esta es la primera cosa que cede en sus 40 años, esta revolución totalitaria. 43. Entonces, esto se da en marco de una situación complicada, en el momento en que el presidente de los Estados Unidos también firmó la ley que impide la huelga de ferrocarriles. Y se produce en los Estados Unidos una cosa interesante, que debemos mirar, una caída en el precio, una caída sustancial en el precio de los combustibles en bomba, es decir, en gasolina, diésel, se produce una caída, solo se mantiene un poquito alto en California, donde siempre ha estado más alto. En los precios han bajado. Pero por razones de impuestos, no por otras. Sí, no por otras. Porque hay impuestos estatales. Pero se mantiene. Bueno, es que aquí, José, a partir del viernes, el galón de 95 está en $1. Es decir, la cosa es que nosotros no nos estamos dando cuenta porque lo tenemos subsidiado a 3.25, pero ya eso más o menos va a estar en el precio de 3.25 el galón. Entonces, eso ha planteado que en los Estados Unidos, ¿no? La presión inflacionaria baja y las cifras de empleo en los Estados Unidos generaron un nivel de nerviosismo en los empresarios porque se crearon más empleo de lo que se esperaba. O sea, hay un auge en la economía y cuando se crea más empleo, ¿qué sucede? Hay más capacidad de gasto y la inflación puede subir y puede que se aumenten las tasas de intereses de la Reserva Federal. ¿Ves? Todas estas cosas están andando en medio de este mundial y Corea del Norte, ahora conocemos un informe detallado de los niveles de cómo Corea financia su andamiaje de armas nucleares. Tiene más de 6.000 hackers dentro de Corea y fuera de Corea, robándose todas las monedas, las criptomonedas. Y con la caída de las criptomonedas se está produciendo una caída de los ingresos. Y entonces esto hace a Corea del Norte parecerse el gallito del barrio, sí. Parece asustar a alguien. Y con la guerra de Ucrania,
los efectos que hay en Rusia son terribles para la economía, no se engañen. Como terribles son para Ucrania los bombardeos que Putin y su camarilla hacen sobre el territorio, Sobre centrales eléctricas. prácticamente tratando de hacer que la gente en Ucrania se muera de frío y de hambre. La guerra más brutal que se ha visto desarrollándose es esta. Y Europa le pone un tope al petróleo ruso en $60. Dice Putin que no lo acepta y que no va de petróleo. Eso significa que el 90% de la exportación de petróleo que se hace a los países europeos no se va a hacer. Y esto le va a plantear un problema más serio a Putin y le va a poner a Xi Jinping otro problema, cómo manejar su relación con una Rusia interesada en la destrucción de un país como Ucrania, que enfrenta el frío invierno. Ya las tropas ucranianas pasaron el Dnieper, el río, están de la otra orilla, peleando en territorio ocupado desde el 2004, ¿eh? ¿2004, Fernando? 2004. 2004. ¿Qué le parece? Todo esto está ocurriendo mientras... 14. Perdón, 14. 14. Mientras en nuestro continente, en Honduras, un exdiputado fue capturado en tráfico de drogas y es requerido por los Estados Unidos. Y la señora presidenta Castro intenta aplicar los mismos métodos de Bukele para contener el... Yo les voy a hablar mañana sobre todo lo que está pasando en El Salvador con los derechos humanos, no solamente por los trabajos que está haciendo para contener lo que él dice es el crimen organizado, porque hay un entendimiento entre el gobierno de Bukele y las maras, y el asalto al poder, el asalto al Senado, ¿te acuerdas? A la Asamblea, fue parte de ese entendimiento, porque el Senado tenía que discutir los pagos que le está haciendo Bukele a estos señores. En Perú, la situación se agrava y la crisis política se profundiza, a pesar de que va a ocurrir la reunión de los países del Pacífico latinoamericano. Va a estar Colombia, México, Chile. Perú y Chile reunidos. Con la asamblea, que es unicameral, arranca el proceso de vacancia, es decir, de tratar de sacar al presidente si llegan a tener los 87 votos. Todo eso está ocurriendo con un Ecuador y faltan pocos días, pocas semanas, para que el presidente electo, Ignacio Lula da Silva, Tome posesión. asuma la conducción. Entonces, en el marco de todo esto, se está presentando un dilema entre el autoritarismo y la democracia. Y usted ve grandes volúmenes hablando sobre la decadencia de la democracia. Esto no es nuevo. Sin embargo, cuando usted mira las democracias en América Latina, en el mundo, cójase, por ejemplo, Inglaterra, acusada. Johnson fue primer ministro, vino un breve periodo desastroso de la señora Truss, y ahora hay un nuevo primer ministro con unas nuevas políticas, y ya el Brexit no es la panacea. Pero en medio de todo eso, la OTAN ha crecido con Putin. Él invadió a Ucrania sobre la base de que Ucrania quería ser de la OTAN, que nunca lo iba a hacer. Nunca había pedido. Y lo que ha hecho fue la guerra, solidificar a Europa, se aumentó el número de miembros de la OTAN y se agotó el poder militar. Rusia ha pasado a ser una potencia de segundo grado. Solo es comparable con los Estados Unidos en el poder nuclear que tiene. Lo demás, Fernando, es de segundo grado. Todo es de segundo grado. Depende más de China que nunca Vladimir Putin. Y depende ahora más de India, porque los otros paisitos, cuando hablo de países me refiero a su economía, no se me refiero a su gente. Sí. De Corea del Norte, ¿qué le puede dar Corea del Norte que no sean drones? Y problema. Pues nadie come drones, los drones matan. ¿Qué le puede dar Siria? ¿Qué le puede dar Eritrea? ¿Qué le puede dar Venezuela o Cuba? ¿Qué le puede dar? Entonces, hay mucha gente en Panamá que se molesta cuando tú hablas de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que en esos tres países latinoamericanos hay libertad? Hay libertad en Nicaragua, en Venezuela, cuando más de 6 millones de venezolanos están huyendo. ¿Hay libertad en Cuba? No. ¿Hay libertad en Nicaragua? Si usted cree eso,
entonces usted en realidad no está haciendo una lectura correcta de lo que está ocurriendo. A la vuelta, quisiera hablarle de varias cosas. Uno, Fernando, estamos haciendo un estudio del caso que se llamó Furia, el llamado contrabando de armas. Y quiero dirigirme al procurador y dirigirme al fiscal. Yo tengo aquí conmigo este informe completo, casi completo, de este expediente. Y le voy a hablar sobre esto, porque no existe ninguna prueba que demuestre absolutamente nada que hubo armas traídas de contrabando. Todas las armas que estaban en Panamá tenían permiso. Tenían permiso. Ahora le hablo sobre eso, le quiero hablar sobre la contestación del señor Rómulo Rux, el abogado Rómulo Rux, presidente del Cambio Democrático, a los 70% de los convencionales, que es la supermayoría, y las implicaciones de esto. Esto queda ahora en manos del Tribunal Electoral, la importancia que el Tribunal Electoral vea esto, cuál es la dinámica política que se genera este fin de año en materia económica, política y social en nuestro país, que también forma parte innegable de la geopolítica nueva que atraviesa el mundo.